Bien, estamos aquí en el segmento de cómo hacerlo y vamos a hablar sobre el uso de herramientas de monitoreo, que es una parte críticamente importante del proceso de agricultura de nutrición. Estamos hablando de eliminar la incertidumbre, de aportar precisión a nuestra nutrición para optimizar los rendimientos, reducir problemas y aumentar la rentabilidad. Así que guardo 3 o 4 herramientas pequeñas, pero el punto de partida es que todas requieren savia de planta y esa es la parte difícil. Estamos aquí en el huerto de macadamias de Collins y realmente no hay nada más difícil que las hojas de macadamia. Si las recoges, están tan secas como un hueso y son como un trozo de cuero y piensas, ¿cómo demonios voy a conseguir? Así que típicamente, como describimos anteriormente, juntaríamos algunas hojas y las apretaríamos a través de un triturador de ajo para sacar el jugo, y eso es completamente imposible con... Y hay una herramienta secundaria que es una herramienta tipo tenaza que puede aplicar más presión, pero eso no funcionará con las macadamias. Y así desarrollamos una pequeña herramienta que es bastante valiosa porque significa, ya sabes, que es muy práctica en el escenario agrícola, porque puedes sacar sangre de una piedra, literalmente más. Quizás no, pero puedes conseguirlo. Bueno, lo probaremos con la macadamia, la más dura de todas las hojas. Sí, sí, probablemente. Y veamos si podemos sacar algo de jugo de ellas aplicando hasta 2 toneladas de presión. Y básicamente el concepto es que terminamos en el pequeño pozo. Con base en esto, con suerte, sabes, una cucharadita de jugo que podemos usar para el monitoreo. Así que hagámoslo, tomemos algunas muestras de hojas y por supuesto lo que vamos a hacer para todas. Las pruebas de hojas, el concepto es que tomas la primera hoja completamente desarrollada. Así que tienes la primera pequeña y una segunda, tercera, cuarta hoja. De vuelta del vertedero está la hoja en la que se basan todos los sistemas de prueba. Así que se han determinado todos los criterios sobre dónde se han movido los minerales en esa hoja y todos se mueven a diferentes niveles alrededor de la planta. Así que esa es la hoja que usamos y esa es la misma hoja que vamos a utilizar si vamos a probar CAP, pH o si vamos a usar un refractómetro o un medidor de potasio o un medidor de nitrógeno, algunos de los medidores que estamos a punto de discutir, así que vamos a conseguir algunas de esas muestras de hojas y veamos si esta pequeña máquina puede sacar sangre de una piedra. Así que la cuarta hoja hacia atrás, la hoja completamente desarrollada, es esa de ahí y vamos a hacer eso varias veces. La primera hoja completamente desarrollada está ahí, ahí, o ahí en realidad, y ahí. Eso podría estar despojando tu árbol, ¿verdad? Y eso probablemente será todo lo que necesitamos para este proceso de prueba. Y entonces quizás Carl pueda darme un poco de ayuda aquí. Vamos a desenroscar esto. Y dentro del centro de esto vamos a frotar un poco de esta hoja y veamos si podemos sacar algo de ello. Intenta machacarlo un poco antes de meterlo ahí. No, demasiado, pero ya veremos. Está bien. Ahora hemos configurado esto. Y ahora aplicamos presión y vemos si podemos extraer algo de estas hojas muy, muy secas. Es una herramienta muy, muy útil para tener para un cultivador de macadamias. ¿Tienes uno, Collins? Sí, verás cómo funciona. Bueno, espero crucemos los dedos para que veas cómo funciona. Carl tiene suficiente fuerza para aplicar toda la presión ahí. Baja tan fuerte como puedas, gíralo hacia abajo, básicamente. Y eso probablemente será suficiente. Ahora vamos a desenroscar y ver qué tenemos. Crucemos los dedos, tienes que mantenerlo así. Y en la base tenemos unas pocas gotitas de jugo, exactamente lo que necesitábamos. Puedes ver ahí, no lo voy a inclinar porque lo perderemos, pero en el pequeño pozo, en la parte inferior, tenemos como un cuarto o medio cucharadita de jugo, así que tenemos un punto de partida.
Así que vamos a usar una pequeña pipeta ahora para transferir eso a uno de los medidores. Y comenzaremos con el medidor de pH SAT. Ahora, déjame explicarte. Aquí está el medidor de pH SAT. Déjame explicarte por qué elegirías el pH SAT y por qué utilizarías uno de estos medidores ahora. Proviene de un investigador estadounidense, un hombre brillante llamado Bruce Tania, que ya no está con nosotros. Y Bruce descubrió que el pH SAP era una guía tremendamente poderosa. Así que el concepto de pH SAP es que estamos buscando. Lo que Bruce descubrió fue que un árbol o cultivo saludable y bien equilibrado, y él argumenta que se refiere a todos los cultivos. Puede ser un cultivo de campo, puede ser un cultivo de hortalizas, puede ser un cultivo de frutas o de vides. Buscamos 6.4 y ese es el plan saludable y bien equilibrado. Si es menos de 6.4, significa que le falta uno de los minerales alcalinizantes clave y más abundantes. Así que estamos hablando de calcio, magnesio y potasio, los tres minerales que llamamos los endulzadores del suelo. Los tres minerales que determinan el pH del suelo son los mismos minerales que determinan su presencia, determinan el pH SAP. Y el sodio también está presente, pero es menos probable que esté involucrado, así que realmente se reduce a calcio, magnesio o potasio. Si tienes menos de 6.4 y digamos 5.4 como pH-SAP, tu probabilidad de enfermedades fúngicas está prácticamente garantizada. No hay duda de que durante ese ciclo de cultivo tendrás presión de hongos, así que el bajo pH-SAP se relaciona directamente con la probable presión fúngica. Y, en cambio, ¿qué significa si tenemos un pH SAP alto? Un pH SAP alto, como 7.4 frente a 6.4, significa que estás más predispuesto a los insectos y el vínculo aquí se relaciona con tener demasiado nitrógeno en la ecuación o muy poco fósforo o azufre. Y realmente estamos hablando de un balancín si hablamos del equilibrio ácido-alcalino, que puedes entender que si has perdido los dos minerales formadores de ácido, que son el fósforo y el azufre, lo mismo ocurre en nuestro cuerpo. Si eres ácido, has estado comiendo demasiada carne, que está predominada por fósforo y azufre en comparación con las verduras, que son calcio, magnesio y potasio, y has desbalanceado tu equilibrio. Y por eso medir el pH de tu orina puede ser de un valor tremendo. Así que tienes tu balancín y has dejado caer azufre y fósforo, y sube el extremo superior del balancín, y por lo tanto el pH sube a 7.4 o 7.6, y tu probabilidad de presión de insectos aumenta. Así que esa es básicamente la idea, muy valiosa, algo así como un refractómetro, pero probablemente sea un poco más preciso que un refractómetro en términos de definir la probable presión fúngica, porque vemos una correlación muy fuerte entre un pH SAP bajo y una alta presión fúngica. Así que vamos a tomar un poco de este jugo. Solo necesitamos 3 gotas en el Savia. Ahora hay un líquido de calibración con el que calibras todos estos medidores antes de usarlos. Son solo unas pocas gotitas, presiona calibrar, aparece una cara sonriente. Ya estás calibrado, lo cual ya hemos hecho. Y ahora vamos a poner 3 gotas sobre la cara de esto. Y tiene que correr entre esos dos puntos. Así que las dos cosas tienen un puente. Y lo que estamos viendo aquí es un debate muy grande y fuerte dentro de la industria en relación al argumento de Bruce de que todo debería estar en 6.4, porque simplemente no es así. Y hay algunos cultivos, y las macadamias son uno de ellos que definitivamente son más bajas. Las vides están en 5.4. Las macadamias, algunos argumentan, podrían estar por debajo de 5, y parte de la razón es que son nativas, y ellos, el argumento es que prefieren un poco de acidez en el suelo, así que hay de alguna manera un nivel de calcio más bajo de forma casi natural, pero la lectura aquí es 4.5, y así diríamos que eso es bajo, y sospechamos que hay, bueno, básicamente hay calcio, magnesio o potasio. A través de un proceso de eliminación, podemos determinar cuál de esos tres minerales es el más probable culpable. Así que algo está faltando. Estamos hablando de calcio, magnesio o potasio. Ahora, nuestra segunda pequeña lectura será mirar a través de un refractómetro, que es un medidor de calcio bastante rudimentario, donde queremos ver esa distinción borrosa entre los dos hemisferios. Así que eso es lo que haremos a continuación para resolver el problema aquí. Sabemos que tenemos una falta de calcio, magnesio o potasio en el suelo. Está bien, así que si recuerdas, probamos nuestro pH de SAPI. Tuvimos un pH de SAPI de 4.5, lo que sugiere que faltan algunos minerales alcalinizantes. Hablamos sobre el calcio, el magnesio y el potasio, y hablamos sobre un proceso de eliminación para tratar de determinar cuál de esos tres minerales
y podría ser más de uno de ellos, pero ¿cuáles son los candidatos más probables? Y así el siguiente paso fue exprimir un poco de nuestro SAP sobre la superficie de un refractómetro y usar el refractómetro como un medidor de calcio rudimentario. Y como mencioné, cuando hablamos sobre los refractómetros, queremos estar mirando a través de esa pantalla los dos hemisferios donde se encuentran en el eje Briggs. Queremos que sea una línea borrosa, una línea muy borrosa que realmente no puedas distinguir si es 12 o 13 porque es solo una confusión. No queremos una distinción clara. Una distinción clara es casi siempre una falta de calcio y por supuesto los minerales que el calcio regula la absorción, así que realmente es una falta de densidad de nutrientes si tienes esa línea clara. Y siempre la línea clara será un nivel de Briggs bajo porque estás midiendo esa falta de minerales, esa falta de densidad de nutrientes. Así que veamos cómo vamos a ver si podemos determinar eso. Y, oh Dios mío, tenemos una lectura bastante alta aquí. Tenemos una lectura de 19, lo cual es bueno. No está gritando que hay deficiencia de calcio, pero el calcio, que definitivamente es un factor, definitivamente habría un beneficio. Al incorporar algo de calcio en la ecuación aquí, pero ahora vamos a ver si hay más de un mineral involucrado. Estamos sugiriendo que definitivamente hay una necesidad de más calcio, pero vamos a revisar el potasio. Ahora, hablaremos sobre el medidor de potasio por un momento, porque estamos hablando de lo que es, sin duda, lo más importante desde una perspectiva financiera, porque puedes ser tan idealista como desees, pero al final se trata de ganar dinero en esta profesión, de cultivar alimentos y ser rentable, y cuanto más rentables podamos ser, mayor será el resultado. Podrías argumentar, y es una profesión muy, muy difícil, hay tantos desafíos. Así que para intentar reducir eso, el potasio es un jugador clave. Me refiero al potasio como el mineral, porque básicamente ese mineral regula el tamaño de las cosas, regula el tamaño de tus nueces en este caso, o el tamaño de tu fruta y la dulzura de la fruta, porque regula el transporte de azúcar hacia esas frutas. Así que verás que los cítricos, es decir, las mandarinas que carecen de potasio, no tendrán la dulzura que estamos buscando y veremos granos más pequeños de lo que deberían ser y así sucesivamente. Así que es un mineral realmente, realmente importante. Y muy a menudo vemos un escenario en el que incluso, aunque pensamos que hemos cuidado un poco del potasio al final de la temporada, lo que vemos cuando estamos monitoreando es que en el momento en que comienza la fructificación, en este caso la formación de nueces, hay una disminución realmente enorme. Podemos estar monitoreando con un medidor y tener lecturas de, digamos, 2500, lo cual es aceptable en la etapa vegetativa. Y luego tenemos la floración y comenzamos a formar nueces y 25, podría bajar a 8 o 900. Ahora, tú, sabes, estás absorbiendo tanto potasio en ese momento que la gente no se da cuenta de cuánto se utiliza y cuán importante es el potasio en la segunda mitad de la temporada. Así que tener control al alcance de los dedos con un medidor te da el potencial de gestionar el mineral del dinero de manera mucho más eficiente y volverte más rentable. Como parte del resultado de eso, así que podemos monitorear y hay pautas generales para varios cultivos sobre dónde necesitamos estar. Y es bastante diferente desde la floración en adelante en comparación con la etapa vegetativa en términos de nuestros requerimientos de potasio. Pero también hay algo muy útil y es una de las cosas que hace que este medidor sea tan fácil de usar en la granja. Es el hecho de que puedes hacer pruebas porque el potasio es tan móvil. Las pruebas estándar de tejido para potasio son notoriamente poco fiables porque estás midiendo esa primera hoja completamente desarrollada y estás evaluando si el potasio, el mineral más móvil de todos dentro de la planta, se ha movido a donde se necesita. Así que el potasio es el más móvil y el segundo más abundante. Hay mucho potasio en una planta y se mueve hacia las puntas de crecimiento donde se necesita o hacia los frutos para hacerlos más grandes o lo que sea. Y estamos midiendo esa primera hoja completamente desarrollada. Estamos midiendo a dónde se ha movido ají. Y lo que puedes hacer con el medidor es medir la hoja inferior y esa primera hoja completamente desarrollada. Y las lecturas tienen que ser las mismas. Y en el momento en que vemos que la hoja inferior tiene una diferencia significativamente menor, más del 10%, es decir, más del 10% menos de potasio, podemos asumir con seguridad que necesitamos potasio en ese cultivo y nos da ese control en el campo. En cualquier momento, la hoja superior y la hoja inferior deben ser las mismas, un 10% menos. En la hoja inferior necesitas añadir un poco de potasio, así que vamos a hacer eso aquí.
Por supuesto, con la dificultad de intentar extraer hojas vamos a tomar. Ya tenemos un poco de jugo almacenado dentro de esta pipeta de las primeras hojas completamente desarrolladas. Ahora vamos a agarrar esas hojas inferiores y extraer con este extractor de alta presión, y luego vamos a compararlas por potasio, así que lo haremos ahora. Así que si tomamos una rama en crecimiento, vamos a retroceder hasta las hojas más viejas de esa rama. Ves que tenemos el crecimiento, las puntas y el nuevo crecimiento y estamos retrocediendo hasta la parte trasera de la rama para agarrar las hojas más viejas. Está bien, tenemos nuestras hojas viejas y vamos a pasar por ese proceso de extracción una vez más. Podría usar a Colin. Colin con sus habilidades de culturismo aquí. Nadie ha roto uno de estos. Estamos a punto de ver dónde puede llegar Colin. Así que cuando lo ajustemos lo más que podamos, haremos que Colin le dé una última vuelta y eso extraerá esa última vuelta, que es la más importante. Está bien, ahora dáselo. Solo una más, 10, Colin, si puedes. Colin, por supuesto, fue una vez Mr. Australia, ¿no es así? O por ahí cerca. Creo que eso funcionaría. Eso, va a hacer el trabajo. Nunca lo voy a hacer. Oh, puedo verlo desbordándose ahora abajo. Puedes. Eso está bien. Oh, tenemos un montón ahí dentro. Solo eso sí puedes. Eso es hermoso. Tuvimos un pequeño desbordamiento. Sacamos un montón de jugo de las hojas viejas. Así que ahora vamos a comparar. Hay que retroceder un poco en eso. Mm, Así que la lectura en las hojas nuevas es de 2.700 partes por millón. Ahí hay una cara sonriente, así que vamos a limpiar esto con un poco de agua y un poco de papel tissue. Aquí tenemos sensores bastante sensibles, así que lo hacemos con mucho cuidado. Así que solo lo extendemos con mucho cuidado y luego vamos a intentar. Así que estamos hablando de 2.700 en la primera hoja y estamos mirando la hoja de abajo y vamos a compararlas. Y lo que tenemos en la hoja de abajo es 2.400. Así que recuerda que estamos mirando esa variación del 10%, y estamos hablando de 2.400 y 2.700. Está justo en el límite, pero así que no está mal. En ese contexto, de hecho, ha subido ahora, así que es menos del 10%. Así que sí, el potasio no es el problema en este momento. Así que hemos determinado eso, lo cual es bastante útil. Está bien, así que ese es el medidor de potasio. Ya sabes, como dijimos, es invaluable tener control al alcance de los dedos sobre este mineral tan importante. Y el último medidor que vamos a revisar es el medidor de nitrógeno y la historia. Con el nitrógeno, por supuesto, es que es el mineral más abundante en las plantas y es enormemente importante. Quiero decir, los aminoácidos, las proteínas que impulsan la inmunidad de las plantas se basan en el nitrógeno o están construidas a partir del nitrógeno. Se ha reconocido su importancia y por supuesto hemos tendido a usarlo y abusar de él porque es el mineral más abundante y es enormemente importante. Si no aportamos suficiente nitrógeno, hay una gran variedad de precios que pagar. Si nos pasamos, el resultado más común es que se apague, aparte de toda una serie de otros aspectos negativos, ese exceso de ese mineral tan importante, el nitrógeno, apaga el potasio, apaga el calcio, puede afectar el boro. Hay un precio significativo que pagar. De hecho, al perder tres minerales que están íntimamente relacionados con la resiliencia de las plantas, has comprometido todo al poner demasiado de algo que es bueno, básicamente, y a eso lo llamamos el efecto Morón.
un poco funciona bien, así que pongamos más. Y eso es muy, muy común con la fertilización de nitrógeno. Así que un medidor nos permite un poco más de precisión. Podemos determinar dónde el cultivo rinde mejor y eso variará en diferentes tipos de suelo y diferentes niveles de materia orgánica. Recuerda, si tienes un alto contenido de materia orgánica, como tienes pelo, colonial, ya sabes, tienes esta cosa llamada liberación de nitrógeno. La liberación de nitrógeno estimada, donde hay un suministro constante de nitrógeno, tanto nitrato como nitrógeno amoniacal, que proviene de ese alto nivel de humus. Tienes ese reservorio ahí y así que eso va a ser bastante diferente en términos de dónde necesita estar tu nitrógeno en comparación con alguien que tiene un 1% de materia orgánica y tienes un 9 o 10%, por ejemplo. Así que el medidor está, ya sabes, en diferentes condiciones, diferentes tipos de suelo, diferentes climas. Para tu granja necesitas determinar dónde está tu punto óptimo y eso es lo que te permite hacer el medidor de nitrógeno y eso será diferente. Necesitas mucho más nitrógeno durante la etapa vegetativa y el nitrógeno vuelve a caer y el potasio toma el control desde la floración en adelante en términos de esos dos minerales más abundantes. Así que el medidor te permite encontrar dónde está tu punto óptimo y podrías correlacionar ese punto óptimo diciendo aquí es donde los cultivos se ven mejor. Lo he visto. El pH del SAP es perfecto. ¿Sabes? La disponibilidad de potasio es perfecta. Podrías hacer una prueba de hojas tradicional para confirmarlo, pero entonces has determinado que en tus condiciones tu punto óptimo es 2600 o 30 o 200 o 1800, lo que sea para tu cultivo, y no debes excederte ni quedarte por debajo de eso. Simplemente eso es lo que mantienes y eso te da control sobre ese mineral tan importante y abundante y no te excedes porque es más común pasarse que quedarse corto. El problema de excederse, particularmente si se trata de urea que se convierte en nitratos y se absorbe con nitratos, es el hecho de que los nitratos se absorben con agua. Y si te has pasado con el nitrógeno, tienes mucha agua que ha absorbido el componente de nitrato y eso diluye. Es un gran problema con la comida hidropónica porque solo utilizan nitrato de calcio y nitrato de potasio. Y así esa dilución significa que la mayoría de las lechugas hidropónicas tienen un Brix de 1,5. Debería ser 12. Solo tienen 1,5 porque están llenas de agua y han sido diluidas con todo el nitrato que ha entrado allí. Así que eso, por supuesto, se convierte en una tarjeta de presentación para los insectos en el caso de tu huerto. Si has abusado del nitrógeno, si tienes, ya sabes, demasiado nitrato y demasiada agua y has diluido todo el Brix, lo cual no has hecho porque tienes ese bonito Brix de 19, pero el medidor es un medidor muy, muy útil solo para que puedas tener control al alcance de tu mano de ese mineral tan importante. Así que solo, la misma historia. Vamos a tomar la primera hoja completamente desarrollada. Creo que ya hemos aplastado algo, así que veamos qué tenemos aquí. Solo espera a que se asiente. Así que tenemos una lectura de bueno, necesitamos buscar las pautas, pero sospecharía que está en el tipo de zona que estamos buscando. Son de 2200. Multiplícalo por 10. Son de 2200. Y sospecharía que no lo sé porque necesitamos revisar las pautas para esto con las que no estoy familiarizado. Pero sospecharíamos que el nitrógeno está bien aquí. Ciertamente no está excesivo, lo cual es genial. Y eso confirma el tipo de referencias cruzadas con el alto nivel de Brix y demás, que no tendrías si tuvieras un alto contenido de nitrógeno. Está bien, así que esos son los tres medidores. El medidor de pH de SAP, el medidor de potasio y el medidor de nitrógeno. Es realmente útil tener un pequeño kit. Tenemos un pequeño kit que los agrónomos llevan consigo, tu refractómetro, por supuesto, tu microbiómetro. Tiene básicamente una bonita manera de medir y monitorear minerales y microbios. Y luego, ya sabes, puedes medir la vida del suelo y estás midiendo la relación de hongos a bacterias del microbiómetro. Y puedes confirmar eso o, sabes, añadirle una prueba de hoja, al menos antes de la floración, sí, no más a menudo. Una prueba de tejido antes de la floración es enormemente importante. Es la parte crucial de la temporada. Quieres hacer todo bien para maximizar tu potencial de rendimiento, así que le preguntas a la planta qué quieres y aplicas lo que sea necesario de acuerdo con esa prueba de hoja en ese momento críticamente importante. Está bien. Gracias por escuchar.